¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos al último devocional de la unidad 11 de mi experiencia con Dios. El día de ayer empezamos a hablar acerca de la coinonía entre hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la coinonía en el reino. Cómo podemos tener esa coinonía con otras iglesias. Ayer vimos que la coinonía significa compañerismo o comunión completa con Dios y con otros creyentes. Coinonía es comunión íntima también con otras iglesias. Una coinonía verdadera, ya sea como lo vimos ayer, una verdadera comunión con Dios y con otros creyentes. Pero hoy vamos a ver acerca de la coinonía también con otras iglesias. Cómo podemos tener ese compañerismo, esa comunión con otras iglesias hermanas. La coinonía entre iglesias significa que todo lo que una iglesia posee por amor le pertenece también a las demás. Una iglesia no está sola, no tiene sus propios recursos. La iglesia no es dueña de los recursos, es solo una administradora de todo lo que Dios le ha dado. Todo lo que una iglesia posee le pertenece al reino de Dios y debe estar disponible para las otras iglesias. ¿Ok? Y eso lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado aquí, cómo hemos sido bendecidos por los recursos de otras iglesias. Cuando compartimos nuestros recursos con otras iglesias, pues la coinonía se desarrolla, el compañerismo crece. Las iglesias nos necesitamos unos a otros y deberíamos ser capaces de ayudarnos en las necesidades unos a otros, incluso hasta solucionar problemas. Así es como debe ser en el reino de Dios. Para eso estamos en las iglesias, para apoyarnos, para ayudarnos, para convivir, para tener compañerismo. Cuando el mundo vea esa clase de amor entre nosotros, entonces podrá decir, miren cómo se aman. Cuando la gente vea esa clase de amor, se sentirán atraídos a Cristo y a la iglesia. A veces la gente solamente busca lo negativo y cuando ve que hay división, la gente se aleja y no quieren más nada con Dios. Cuando existe esa coinonía entre las iglesias, las personas se verán atraídas a Cristo. Juntos podemos hacer cosas que una sola iglesia no puede hacer por sí sola. Por eso nos necesitamos. Pero ¿será posible tener esa clase de compañerismo, esa clase de comunión entre las iglesias? Ya sea a un nivel de asociaciones de iglesias locales cercanas, o quizás a un nivel estatal, o quizás a un nivel nacional, incluso hasta un nivel internacional. Pues solamente el Espíritu de Dios puede hacer tal cosa. Solamente Él puede hacer que exista la coinonía entre su pueblo en iglesias digamos, lejanas unas de otras. Pero cuando le permitimos a Dios reinar en nuestras vidas y que también reine en nuestras iglesias, Él hará caer esas barreras que nosotros hemos levantado como seres humanos. Como seguramente, mire, ustedes ya lo han notado, esto es algo que nosotros hemos empezado a hacer con las iglesias a nuestro alrededor. Tenemos ya mucho tiempo haciéndolo, pero últimamente lo hemos hecho de una manera más visible, ¿verdad? Y lo estamos haciendo de manera local, pero también de una manera estatal. Próximamente tendremos nuestro tercer culto unido con las iglesias alrededor de nosotros, donde celebramos juntos la presencia de Dios y recibimos la palabra de Él. Y además tenemos la oportunidad de convivir con nuestros hermanos en Cristo de otras iglesias. Eso es algo, tratamos de experimentar la coinonía con ellos también. Cuando tenemos coinonía o comunión con Dios, eso se va a reflejar, como vimos ayer, no solamente en mi relación con las personas, sino también se va a reflejar en mi relación con las otras iglesias. Si nuestra iglesia tiene problemas para relacionarse con otras iglesias de la misma fe y orden, eso indica que tenemos un problema de coinonía con el Señor, con Dios, no solamente con la iglesia, sino empieza primero con Dios. Debemos aprender a relacionarnos como hermanos en Cristo que somos hermanos. Debemos aprender a amarnos unos a otros y empezar a amar también a nuestros hermanos de otras iglesias. Cuando aprendemos a amar digamos, a una manera más profunda, nuestra capacidad de amor va a crecer. Vamos a amar. Entre más amamos, pues más crece el amor. Deberíamos ser capaces de amarnos también entre iglesias. Ahora, miren, no estoy diciendo que tenemos que esto tiene que ser con cualquier iglesia, ¿verdad? Esa coinonía. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que está compuesto por iglesias verdaderas, con una fe verdadera en Cristo. Recuerda que no todas las iglesias o denominaciones son realmente iglesias de Dios. Esa coinonía debe darse con aquellas iglesias que tienen la misma fe y orden. Podemos y debemos ser capaces de amar a todas las iglesias, pero ese compañerismo
debe ser entre iglesias hermanas de la misma fe y orden. Veamos algunos ejemplos de la coinonía que tuvieron las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias primitivas. Primero, las iglesias del Nuevo Testamento, tenemos que entender que eran interdependientes, no eran independientes. Hoy escuchamos muchas iglesias que llevan en su nombre iglesia independiente. Las iglesias del Nuevo Testamento eran interdependientes, estaban conectadas unas con otras. Las iglesias, por ejemplo, la iglesia primitiva en Jerusalén, nos dice en Hechos 2:42 que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y las oraciones. Dice que compartían sus recursos materiales con cualquiera que tuviera necesidad. Eso era coinonía. Esta misma iglesia de Jerusalén compartió también con la iglesia de Antioquía, una nueva iglesia naciente, y compartió con ellos a un buen líder llamado Bernabé, que trajo consigo a Pablo. Ellos fueron y enseñaron a todos los nuevos creyentes. Después, esta iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia, a los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por hambre y los de Antioquía les enviaron una jugosa ofrenda para ayudar a todos los pobres, a todos los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia de Antioquía envió después a Bernabé y a Saulo como misioneros a otras naciones gentiles a esparcir el evangelio. Miren, es tremendo porque esta iglesia de Antioquía, ellos habían recibido líderes de parte de la iglesia de Jerusalén y ahora ellos estaban enviando líderes a esparcir el evangelio a otras partes del mundo. La iglesia de Jerusalén ayuda a mantener también la sana doctrina. Hubo un conflicto entre los primeros cristianos con los gentiles. Cuando esa controversia surgió entre si los gentiles eran salvos o no, o la forma en que deberían ser salvos los gentiles, los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén ayudaban a resolver ese conflicto. Llegaron a una conclusión guiados por el Espíritu de Dios. Y también vemos a las iglesias de Macedonia y Acaya que enviaron ofrendas también para ayudar a los pobres de Jerusalén. Esa ofrenda que ayudó a los que estaban muriendo de hambre. La iglesia de Filipos y otras más también apoyaron económicamente a Pablo para que hiciera sus viajes misioneros y él pudiera esparcir el evangelio por todas partes del mundo. Así es que las iglesias no estaban totalmente independientes. Aunque estaban en diferentes lugares, estaban ligadas por la coinonía, por su comunión con Cristo. Sabían y entendían que eran el cuerpo de Cristo, que éramos hermanos, eran hermanas unas con otros. Hermanos, tenemos que entender que un creyente no puede tener una experiencia con Dios en todas sus dimensiones fuera de la iglesia. Hay gente que dice, yo no necesito la iglesia. Necesitamos la iglesia. Debemos experimentar la coinonía, el compañerismo, la unidad con todo el cuerpo que es la iglesia y otras iglesias que forman el cuerpo de Cristo. Pidámosle a Dios que derribe cualquier barrera que nos impida experimentar todo lo que Dios ha preparado a través de esa coinonía con otras iglesias y entre nosotros. Al experimentar la coinonía con otras iglesias, nuestra iglesia va a ser bendecida y va a ser llevada a otra dimensión para experimentar la presencia de Dios obrando en nuestro mundo. Hermanos, tengamos la oportunidad de amar a nuestros hermanos también de otras iglesias. Preparémonos para este próximo culto unido que viene y vayamos y convivamos con otros hermanos de la misma fe y orden, lo que Dios ha hecho en sus vidas y lo que Dios está haciendo. Eso nos va a animar, eso nos va a fortalecer. Que Dios les bendiga y los esperamos aquí la próxima semana. La próxima semana es la última semana que tenemos ya con estos devocionales y el hermano Antonio estará trayendo estos devocionales. Que Dios les bendiga.